Buenos días a todos y todas. Nos da muchísimo gusto que nos acompañen en esta nuestra segunda sesión del Seminario Permanente de Antropología del Derecho, el SPAD, que es un esfuerzo de colaboración entre el Colegio de San Luis, el Colegio de Jalisco, la ENA y el Foro Latinoamericano de Antropología del Derecho. Agradezco sobre todo a mis colegas, la doctora Jacqueline Garza y la doctora Mónica Luna, con quienes coordino este seminario. Y hoy tenemos una sesión de lujo para la presentación del libro La Vía Tzotzil, Prácticas Jurídicas en los Altos de Chiapas, propuestas para decolonizar la mirada sobre el derecho, de la doctora Acuavi Adonón Viveros. Los comentaristas de esta tarde son la doctora Laura Anaid Sierra Fajardo, del JUSPI del FLAT, que es, como ustedes saben, el Grupo de Trabajo Justicias y Pueblos Indígenas, así como el maestro Fernando Vargas Olvera, que es también estudiante del doctorado en Ciesas y coordinador junto con la doctora Anaid y el maestro Yuri Escalante de este grupo de trabajo de Justicias y Pueblos Indígenas, con quien hemos hecho esta colaboración estelar para esta presentación de este libro. Y bueno, voy a dar una breve semblanza de las personas que van a participar en esta ocasión, no sin antes agradecer también sobre la colaboración del ingeniero Carlos Núñez y del personal de aquí de la ENA que nos están apoyando para esta transmisión. Y bueno, voy a presentar en primer lugar al maestro Fernando Vargas Olvera. Él es licenciado en Antropología Social por la Escuela Nacional de Antropología e Historia y maestro en Antropología Social por el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, Ciesas, Ciudad de México. Actualmente estudia ahí mismo el doctorado. Ha sido profesor en la ENA en la materia de Antropología Económica y Neoevolucionismo, además de impartir materias en Derecho Indígena e Interculturalidad de la Universidad Rosario Castellanos y en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Es investigador con los pueblos originarios de la Ciudad de México, ha realizado dictámenes antropológicos sobre sistemas normativos y procesos electorales locales para diversos procesos judiciales electorales que han entablado los pueblos desde 2017 a la fecha. Para el trabajo de investigación doctoral, realizó un trabajo de acompañamiento para los consejos de gobierno de San Luis Tlaxamaltengo, Tlaxatemalco, en Xochimilco y con San Andrés Totaltepec en Tlalpan. Forma parte de diversas comisiones de trabajo en el Frente por la Defensa de los Derechos de los Pueblos y Barrios de la Náhuatl, así como del grupo de trabajo compuesto por diversos investigadores que colaboran en la elaboración de peritajes, amigos jurí, notas periodísticas y artículos de reflexión política y académica. También forma parte del Grupo de Justicias y Pueblos Indígenas del Foro Latinoamericano de Antropología del Derecho. Bienvenido, Fernando, es un gusto que nos acompañes en esta sesión. Adelante, por favor. Agradezco a la ENA por habernos dado las facilidades para este espacio aquí en el legendario Piñachán. Y bueno, reconozco aquí que nos acompañan los compañeros y también los diferentes activistas y autoridades de los pueblos originarios. Bienvenidos. Bueno, quiero iniciar mi intervención sobre el libro de la Vía Tzotzil, Prácticas Jurídicas en los Altos de Chiapas, de Acuavi Adonón Viveros, abordando la provocación que nos ofrece el libro de Acuavi para la antropología jurídica. Porque considero que la antropología jurídica mexicana abreva principalmente de perspectivas mayormente anglosajonas, y considero que este libro constituye una vía teórica, así como su título lo dice, sobre la reflexión acerca del derecho propio y las disputas desde los pueblos indígenas y originarios. Principalmente me dirijo en la inquietud sobre si existen planteamientos desde el estudio de los fenómenos jurídicos que permitan ir más allá de posturas sistémicas o meramente procesuales de reflexión antropológica sobre el derecho. Afirmo que la vía Tzotzil abunda
como su título lo indica, en una vía de reflexión centrada en el desarrollo de la juridicidad en la vida social de los pueblos indígenas y su focalización en la resolución de las disputas. Al leer el estado del arte sobre las perspectivas francesas de la antropología jurídica, encontré un espacio de diálogo con algunas inquietudes conceptuales, porque inicialmente comprendo que esta perspectiva francesa va más allá de las vertientes normativas y procesuales de las corrientes anglosajonas de la antropología jurídica, mayormente situadas en observar fenómenos de la pluralidad legal dentro de una dicotomía de derecho estatal, derecho de los pueblos, y en su síntesis que se han denominado el llamado derecho indígena. Considero que la vía Tzotzil constituye una invitación teórica, epistémica y etnográfica para abordar la construcción del derecho propio, descentrando de esta dicotomía, derecho estatal, derecho propio, lo que permite abrazar una concepción más amplia de los derechos construidos desde los pueblos indígenas, sus múltiples espacios de producción jurídica, la oralidad y la porosidad en el conocimiento sobre la pluralidad jurídica. Luego entonces, en mi reflexión, empecé a espejear las propuestas teóricas que ofrece la vía Tzotzil con la perspectiva procesal de estudio de las disputas. Esta perspectiva de alguna manera ha guiado mis etnografías y mi reflexión en el campo disciplinar de la antropología jurídica. Al dialogar las propuestas de la escuela francesa que Acquavi Adonon nos muestra en el libro, empecé a dar cuenta que la perspectiva procesal estaba dirigida principalmente en centrar a la disputa como eje de visibilidad en la imbricación de diferentes órdenes jurídicos, en espacios exclusivos de judicialización y diálogo, como los tribunales estatales, los de conciliación o la asamblea. Para mi sorpresa, la perspectiva que aborda Acquavi no está necesariamente centrada en la disputa, sino en sus mecanismos de resolución, lo que abre el panorama a observar el ejercicio de múltiples órdenes del derecho, más allá de los espacios usuales de establecimiento y resolución de disputas. En síntesis, observar el derecho propio y su construcción no solamente en los espacios delimitados de impartición de justicia, sino abrir el panorama a la vida social de las poblaciones como espacios de construcción del fenómeno jurídico en los pueblos indígenas. Con esta breve introducción quiero abordar tres vertientes del libro. Pensar el derecho como juridicidad, analizar los arquetipos, principalmente el de la diferenciación y el de la sumisión, a la luz de la historia sobre Mesoamérica, y hablar sobre la porosidad jurídica frente al pluralismo jurídico. La diferencia entre el derecho y la juridicidad ha ocupado buena parte de las perspectivas de discusión y discusiones de la antropología jurídica, sobre todo al tratar de definir o comprender qué significa el derecho o qué lo constituye. A pesar de ser una cuestión altamente debatida, considero que también se ha relativizado, es decir, se ha entendido de antemano que el derecho es un fenómeno restrictivo y la juridicidad es una concepción más amplia de estudio de los fenómenos jurídicos. Parafraseando un poco a Guillermo O'Donnell, la juridicidad es la puerta para entender los fenómenos de judicialización enmarcados en la juridización o juridificación de las relaciones sociales, es decir, cómo la vida social se normatiza para regularse a sí misma. Planteo retomar esta diferencia en el que el libro de Acquavi Adonon nos plantea en la vía Tzotzil para plantear una vía distinta de entendimiento sobre la juridicidad, una propuesta histórica y analítica para comprender otro derecho y otras formas en la resolución de las disputas. Para la práctica antropológica, la juridicidad nos permite traducir el estudio del derecho a formas de observación etnográfica y análisis antropológico. En este sentido, retomo a Acquavi, quien afirma que es necesario entender la manifestación de la juridicidad en el contexto social en el que le da sentido, principalmente desde las dimensiones de lo diatópico y lo dialógico. Mientras la exigencia diatópica constituye un enfoque que toma en cuenta la visión particular del mundo, que conforma la base de las manifestaciones jurídicas, como parte de las normas de regulación, la exigencia dialógica permite comprender órdenes del derecho que no solamente coexisten y dialogan en conjunto, sino la observación de cómo se estructuran dentro de sus propias lógicas en escenarios específicos
de disputas, sí, pero principalmente en la vida diaria de una población que experimenta su derecho propio en la vida cotidiana. En términos de resolución de conflictos, desde la perspectiva de la vía Tzotzil, la juridicidad apunta a diversos espacios de resolución, lo que Acquavi denomina la multijuridicidad. Aquí puedo identificar una diferencia conceptual entre multijuridicidad y pluralismo jurídico, en tanto uno apunta a la identificación etnográfica y teórica de distintos espacios de resolución de conflictos, mientras la pluralidad jurídica permite identificar diversos órdenes del derecho coexistiendo, ¿sí? Pero también cómo surge en un derecho nuevo. Una síntesis lograda de la interlocución del pluralismo también como hibridación jurídica. Y este análisis, si puede derivarse de la vía Tzotzil, permite comprender otra dimensión de la juridicidad, es decir, su cualidad productiva. Hasta aquí en mi presentación considero que la explicación sobre la juridicidad entra dentro de los cánones de la reflexión antropológica y jurídica. Pero los análisis empiezan a complejizarse con la dimensión histórica, principalmente al plantear líneas de continuidad entre las manifestaciones actuales de juridicidad con las formas de impartición de justicia de las sociedades indígenas, antes de la conquista, después de la conquista, durante la colonia y en diferentes etapas del establecimiento de los estados-nación y los estados contemporáneos. Aquí quiero referirme a la propuesta de arquetipos, principalmente los de diferenciación y de sumisión. Historizar los fenómenos de juridicidad es una tarea fundamental para comprender las manifestaciones contemporáneas de diversos órdenes del derecho, sus transformaciones y sus adaptaciones. Para el derecho estatal mexicano, la ruta ha sido clara, ya que sus referentes no fueron destruidos ni negados por una sociedad hegemónica, y más bien fueron retomados desde los órdenes del derecho de Occidente. Tratándose del derecho propio, el terreno histórico se vuelve más aventurado y lleno de incertidumbres. Así pues, el concepto de arquetipos vuelve más aventurado. El concepto de arquetipos desde la propuesta de Acquavi permite asumir que los recovecos históricos no comprobables pueden entenderse desde una relación con documentaciones o relatos precoloniales, que nos permiten pensar que existen estructuraciones fundamentales que reverberan y pueden reproducirse en la organización social, en prácticas culturales y en prácticas de justicia efectuadas por poblaciones indígenas y originarias actuales. Considero que los relacionamientos históricos a partir de conceptos como cosmovisiones, cosmogonías, o en este caso la propuesta de arquetipos, en la investigación sobre juridicidad, constituyen un gran aporte para la antropología jurídica y la historia del derecho, y el libro de Acquavi ofrece una perspectiva documentada integralmente. Pero me atrevo a confrontar la propuesta de arquetipos con las actuales políticas multiculturales que impulsa el Estado mexicano, y principalmente aquí en Ciudad de México, donde existe una intencionalidad de condicionar el reconocimiento de los pueblos como sujetos de derecho mediante la exigencia de la existencia de estas líneas de continuidad como criterios comprobables. En el caso que nos presenta Acquavi, en los casos más bien de San Juan Chamula y Sinacantan, es perfectamente claro la existencia de un relacionamiento mítico y discursivo entre los versos en el Chilam Balam y las prácticas de justicia actuales de los tzotziles, principalmente referidos a un ordenamiento de la juridicidad contemporánea, con base en un orden cosmogónico entre el hombre y los seres sobrenaturales. Este orden cosmogónico me recuerda un poco a los textos de Jane Collier de los 70 sobre los arreglos sinacantecos, donde la autora da cuenta de que existe una lógica de nivelación entre las personas y el mundo sobrenatural, y que las prácticas de justicia responden a una forma de reparación del orden cósmico, mediante la resolución de las disputas que son entendidas como interrupciones o alteraciones de este orden. La vía Tzotzil propone una relación similar entre los seres humanos y extrahumanos, y cita los trabajos de Jane Collier, desde la propuesta del arquetipo de la diferenciación.
Pero, al contraponer estas líneas de continuidad desde la vía Tzotzil frente a propuestas de continuidad mesoamericana, específicamente en la cuenca del Anáhuac, Acquaviva Donor propone una segunda vía histórica, paralela, complementaria, pero que considero muy propositiva, pero algo problemática por la problemática de las políticas multiculturales que dije anteriormente. Ciertamente, el libro afirma que las políticas del régimen colonial, del México independiente y posrevolucionario, así como las políticas multiculturales, han forjado, acentuado y naturalizado distinciones poblacionales. A través de los diferentes regímenes del Estado en México, se produjeron y reprodujeron ciertos rasgos identitarios que en las últimas décadas se han movilizado políticamente, particularmente en los Altos de Chiapas. Sin embargo, al trazar una propuesta dialógica con líneas de continuidad mesoamericanas de la cuenca del Anáhuac, me encuentro con cuestionamientos no dirigidos sobre la existencia o no de estas líneas de continuidad, líneas que claramente podemos relacionar, sino en cómo estas líneas se han oficializado para condicionar derechos y evaluar identidades por el Estado. ¿Cómo poder comprender líneas de continuidad histórica entre formas documentadas de impartición de justicia en Mesoamérica, mientras el Estado mexicano, principalmente el gobierno de la Ciudad de México, las instrumenta como políticas multiculturales? Considero que aquí es el gran reto de pensar los arquetipos e historizar sus continuidades hasta el presente. Considero que esta ardua tarea también es abordada en la vía Tzotzil al identificar las líneas de continuidad mesoamericanas, al tiempo que podemos seguir una historización del México postrevolucionario a partir de la tierra, la construcción de la propiedad social, las reformas y contrarreformas agrarias e indígenas, es decir, plantear un tránsito histórico desde el arquetipo de la diferenciación mesoamericana hacia el de la sumisión, con el mito de la nación postrevolucionaria, del sistema social jerárquico y gerontocrático al sistema social estratificado y centrado en el presidencialismo y en el mito del mestizaje. El meollo del problema que busco evidenciar en este punto es que en términos de reconocimiento de derechos mediante políticas multiculturales, las continuidades y linealidades históricas pierden su potencia como estructurantes de juridicidades propias y relacionadas con las cosmogonías de los pueblos indígenas y originarios, y más bien se vuelven artefactos de verificación y de evaluación por parte del Estado para condicionar derechos. Por último, quiero hablar sobre la porosidad jurídica como concepto de especificidad en el pluralismo jurídico y la interlegalidad. Y leyendo este capítulo no puedo evitar reflexionar con relación a la antropología económica y a la ecología cultural. La especificidad de las prácticas de justicia tzotziles que nos plantea Acquaviva pueden decirnos también sobre los órdenes legales que se entraman y que se hibridizan. Sin embargo, la aportación a las discusiones sobre pluralismo legal es que la porosidad jurídica se encuentra en prácticas diferenciadas de intercambio y apropiaciones de ambos derechos, estatal y propio, así como en formas creativas surgidas y relacionadas con las formas de resolución de disputas en los pueblos de San Juan Chamula y Sinacanta. En principio menciono el carácter adaptativo de la porosidad jurídica, lo que Acquaviva Donor llama el carácter endógeno, es decir, un sistema donde los actores se adaptan al tiempo presente mediante su conocimiento y dominio de la realidad y del contexto. Esta cualidad adaptativa del carácter endógeno me hace pensar en una formulación ecológica. Especifico desde la ecología cultural neoevolucionista y no desde la ecología de saberes jurídicos necesariamente, sobre las formas en que las sociedades se adaptan al medio ambiente que les rodea y las transformaciones o modelaciones de la organización social que son resultado de esta dinámica adaptativa. En este sentido, Acquaviva nos plantea un contexto donde es observable la porosidad jurídica. Los juzgados de paz y conciliación indígenas en San Juan Chamula y Sinacanta. Si podemos pensar dentro de la analogía de medio ambiente y la ecología cultural, podemos observar que estos espacios institucionales están estructurados por medio de un conjunto de características normativas de la legalidad estatal, mientras que su utilización y apropiación en términos de la resolución de disputas familiares, comerciales y vecinales
parte de codificaciones provenientes del derecho propio que establece interacciones con las legalidades del juzgado. Así pues, considero que la porosidad entra en juego cuando pueden explicarse a detalle y de forma caracterizada los entrecruces y formas novedosas de resolución que permiten conocer prácticas donde el pluralismo jurídico no es una imbricación homogénea de órdenes normativos, sino más bien un conjunto de interacciones caracterizadas por la disputa que busca resolverse, lo que produce referentes normativos novedosos y adaptados al contexto plural, normativo e institucional. Como lo estipula Coavi, la porosidad jurídica se caracteriza por la movilización heterogénea de diferentes referentes normativos y agregaría también de forma estratégica. Finalmente, quiero cerrar con una reflexión sobre el intercambio y la porosidad jurídica. En el libro, Aquavi relata los mecanismos de la ceremonia matrimonial y la formalización del noviazgo entre los otziles, y cómo existen tensiones en el involucramiento de los padres y de los jueces de conciliación en el noviazgo para asegurar la continuidad de las costumbres. Desde la perspectiva de la antropología económica, los estudios de Francesca Cancian y de algunas de las prácticas registradas por Jane Collier ciertamente apuntan a una reflexión sobre el intercambio de carácter económico, mas no economicista. Y realizo esta diferenciación porque la antropología económica, al igual que la jurídica, estudia los fenómenos económicos y jurídicos y su manifestación en las relaciones sociales. Bajo este entendimiento, las prácticas de parentesco, como las alianzas matrimoniales, pueden ser entendidas a la luz de las lógicas normativas que se anudan en la formalización de los noviazgos, o también pueden ser entendidos como formas de alianza comunitarias que refuerzan los lazos de parentesco por medio del intercambio matrimonial que sustenta socialmente la base productiva de una localidad, principalmente indígena. El concepto de unión entre ambas reflexiones disciplinares lo constituye el intercambio de referentes normativos, de formas parentales para asegurar la continuidad de la organización social y de una base económica que se encuentra en permanente transición entre modos de producción propias y exógenos. En este sentido, la porosidad como concepto planteado en la Vía Tzotzil pone mayor énfasis en los procesos, los puntos de contacto y los intercambios, que en una mezcla indiferenciada de elementos y los intercambios permite identificar diferentes modos de superposición de referentes normativos. El ejemplo de las resoluciones de disputa en el tema de alianzas matrimoniales evidencia cómo los diferentes campos sociales se encuentran normativizados, económicos, jurídicos, políticos, ceremoniales, por una pluralidad de referentes normativos que delinean las relaciones sociales en general, donde el intercambio continúa siendo una importante dimensión para la reflexión sobre la reproducción de la sociedad, ya sea vista desde su porosidad y adaptabilidad jurídica, o bien como punto de reflexión para su reproducción económico-social. Muchas gracias, doctor. La doctora Coavi. Voy a darle la palabra ahora a Anaid Sierra y para ello voy a leer brevemente una semblanza sobre su trabajo. Ella es investigadora asociada al Foro Latinoamericano de Antropología del Derecho, FLAT Sección México, donde coordina el grupo de trabajo Justicias y Pueblos Indígenas, JUSPI, junto con los colegas Fernando y Yuri, y dirige el Departamento de Servicio Social. Es licenciada en Filosofía por la UNAM, egresada de la licenciatura en Antropología Social de la ENA y maestra y doctora en Antropología por el CIESA Ciudad de México. Sus líneas o temas de investigación comprenden antropología jurídica y del Estado, pluralismo jurídico, justicias indígenas, peritaje antropológico, reforma penal y etnografía de burocracias penales. Actualmente su investigación se ha enfocado en las prácticas jurídicas de comunidades totonacas en la Sierra Norte de Puebla y en los procesos de la oralidad penal que involucran a personas indígenas en conflicto con la ley en Oaxaca. También realiza una investigación etnográfica sobre el racismo y su impacto en la experiencia de vida de personas privadas de la libertad en Ciudad de México.
Es docente en licenciatura y posgrado en la UACM y en la Universidad Rosario Castellanos, donde imparte materias sobre antropología jurídica y derechos indígenas. Adelante, Anaí, por favor. Muchas gracias. Pues muy buenos días a todos, a todas, a quienes nos acompañan aquí presencialmente y a quienes nos acompañan en línea. Debo de confesar que estoy algo nerviosa porque generalmente siempre invitamos personas más experimentadas a comentar nuestros libros, nuestros trabajos. Y en esta ocasión, pues yo me acabo de doctorar este año, entonces es para mí todo un honor y toda una confianza que Aquavi haya aceptado nuestra invitación para abrir este espacio que espero que sea una de tantas conversaciones que podamos tener acerca de algunos planteamientos teóricos que nos ayudan a conocer estas realidades, ¿no? Sobre todo la lucha que tienen los pueblos indígenas para mantener la autonomía de sus justicias y poderlas ejercer en un plano de igualdad con la justicia ordinaria del Estado. Bueno, en ese sentido, pues también debo contextualizar un poco mi horizonte, desde dónde estoy haciendo yo la lectura del libro de Aquavi, y debo decir que sin duda es un libro que me hubiera gustado muchísimo leer hace años cuando este libro fue publicado en francés en el 2016 y hoy agradecemos pues que ya tenemos esta traducción al español. ¿Por qué digo esto? Porque, bueno, el trabajo de Aquavi en realidad es un trabajo pionero desde los primeros trabajos que se hicieron sobre la situación que estaban experimentando las justicias indígenas en el marco del reconocimiento estatal, ¿no? Por ahí del 2001, Aquavi me parece que este trabajo etnográfico lo lleva a cabo por ahí de esta época y pues ya conforma su tesis doctoral por ahí 2016. Y pues sí es hasta cierto punto es una pena que no hayamos conocido este trabajo porque durante todo este tiempo, al menos en México, se estuvo trabajando justo con los paradigmas que Aquavi considera que no son los idóneos para explicar la realidad de Sinacantán y de San Juan Chamula, aunque pues efectivamente se comparten muchos supuestos epistemológicos y políticos incluso, ¿no? Con esta vertiente del pluralismo jurídico y la interlegalidad. Entonces, en ese sentido, el libro de Aquavi es una obra realmente obligada para todos los que estudiamos y acompañamos los procesos de lucha de los pueblos indígenas para mantener sus justicias, porque nos ofrece una posibilidad, una estrategia teórica y metodológica diferente a la que generalmente se ha venido trabajando en México, ¿no? No por eso es que sea contradictoria, pero nos parece interesante empezar a hacer esos vínculos entre academias, ¿no? Porque Aquavi pues, sigue la academia francesa pues es básicamente desconocida, o al menos aquí no, que hasta donde tengo conocimiento, no es muy difundida en las escuelas, en los centros de investigación, entonces es por eso que es todo un gusto conocer este trabajo que ha seguido otras estrategias metodológicas diferentes a las que aquí conocemos. Bueno, en ese aspecto, pues el objetivo del libro de Aquavi no es, sí difiere un poquito del objetivo que se perseguía desde el pluralismo jurídico y la interlegalidad, porque bueno, desde este paradigma me parece a mí que estábamos más enfocados en tratar de distinguir y legitimar la diferencia cultural que tenían las prácticas jurídicas, es decir, visibilizarlas en un mundo donde se pretendía que el derecho el derecho estaba definido únicamente por el Estado. Y bueno, el objetivo de ella no es precisamente esta distinción, sino más bien tratar de entender que el derecho o manifestar que el derecho no es nada más como lo piensa el Estado, sino que hay otras maneras en las cuales podemos entenderlo. En ese sentido, pues ella nos dice que no es justo distinguir una justicia indígena de una estatal, ¿no? Sino más bien descolonizar esta mirada frente al derecho y explicar cómo diferentes referentes jurídicos se imbrican y se complementan. Bueno, esta cuestión de la complementariedad es algo que a lo mejor podríamos debatir más y que esperemos que se dé el espacio.
Y bueno, generalmente pues era explicar también este derecho en una geografía, ligándolo con una manera específica de pensar el mundo. En ese aspecto también un aporte, porque mientras el pluralismo jurídico y la interlegalidad se basaban únicamente en ciertos aspectos, digamos, casi siempre se trabajaba con la idea de rastrear los procedimientos, las normas, los procesos de disputa. Aquavi lo quiere investigar a partir de ver o vislumbrar en estas prácticas esa forma específica de pensar el mundo. Algunos de los supuestos de los que parte Aquavi, que me parece que se comparten un poco con este paradigma dominante en la antropología jurídica mexicana, pues es esta perspectiva descolonizadora del derecho y crítica a la hegemonía de la racionalidad jurídica del derecho occidental. Sin embargo, como he mencionado, pues estábamos más enfocados en tratar de distinguirla y bordear sus diferencias frente a la justicia ordinaria, más que en entender como las imbricaciones. Posteriormente ya se dieron una serie de trabajos que también se enfocaron a ver estas imbricaciones, pero más desde el lado de la resistencia, es decir, cómo estas justicias indígenas resistían a la hegemonía impuesta por el derecho, ¿no? Y eso, pues, de alguna manera sí opacaba esta otra visión que nos presenta la autora sobre cómo esas prácticas nos hablan de una forma específica de pensar el mundo. Otro de estos supuestos, pues, es reconocer justo esta alteridad jurídica, ¿no? Hacer énfasis una y otra vez que el derecho no es nada más como lo define el Estado o las instituciones ordinarias, sino que es otra cosa, ¿no? Que está imbricado y está totalmente disuelto en cualquier tipo de interacción social, básicamente. Y por último, pues, que es el aporte que rescata Aquavi del concepto de porosidad jurídica, que si bien Boaventura de Sousa no lo desarrolla ampliamente, me parece que ella le da un sustento mucho más sólido, ¿no? Y este concepto pues va a ser fundamental para entender situaciones de aculturación y colonialismo y la articulación de la justicia de lo que ella llama el entre dos, ¿no? Mientras en el paradigma dominante estábamos enfatizando cómo diferenciar una justicia indígena de una justicia del Estado para poderle dar relevancia política y apoyar estos proyectos autonómicos, ella prefiere disolver esa dicotomía a priori, que muchas veces de hecho sí se hace de esa manera a priori, resaltando más las diferencias que las imbricaciones, y es por eso que ella lo llama la justicia del entre dos, ¿no? De cómo estos referentes se imbrican de maneras muy heterogéneas en prácticas muy concretas. Es por eso que entendemos por qué rechaza un poco seguir esta línea de investigación y proponer una vía alterna, ¿no? Que tiene que ver con los aportes que se han hecho en la Academia Francesa de Antropología Jurídica para justo trascender esta dicotomía y abordar no nada más los foros legales. Esta parte también me pareció sumamente novedosa, porque generalmente sí nos hemos enfocado más en documentar prácticas muy específicas que se dan en espacios que, bueno, tradicionalmente se conocen como jurídicos, ¿no? Pero muchas veces dejamos de lado cómo se manifiesta eso que ella llama la juridicidad en otros espacios sociales que posiblemente ahí también nos hablan sobre esta justicia, ¿no? Sobre esta forma específica de pensar el mundo, lo justo, lo injusto y lo aceptable y lo no aceptable. Y bueno, en estos foros, que es bastante lo que nos describe en su primera parte cuando nos habla de la ritualidad, del policentrismo jurídico, de todos estos escenarios sociales, nos habla cómo esa juridicidad se ve manifiesta en espacios sociales que muchas veces la antropología no consideró como espacios de etnografía para este tipo de temas, ¿no? El mercado, la plaza pública, etcétera, etcétera. Si bien esto en las etnografías de muchos colegas está dibujado, no se le da esa fuerza, ¿no?
Y entonces ese me parece que es un aporte muy interesante del libro y que sin duda va a marcar los estudios posteriores que se hagan, donde pues ya no estemos buscando la justicia solamente en los tribunales, sino en todas las interacciones sociales, ¿no? Y eso es algo que va a ayudar muchísimo a las nuevas investigaciones que se puedan hacer de estos espacios. Eh, bueno, hablando justo de esta estrategia teórico-metodológica que Acuavi nos ofrece, pues ella parte con Michel Alliot, no sé si lo estoy pronunciando bien porque no sé francés, pero bueno, trata de buscar justo esta visión endógena de la justicia, ¿no? Y considerar cómo a través de las prácticas se imbrican esos diferentes referentes jurídicos, esas diferentes formalidades que se institucionalizan, pero también rescata un poco esta visión del hábitus de Pierre Bourdieu, de cómo los actores sociales, también dentro de estos esquemas que ya están puestos desde antemano, también ellos colaboran para transformarlos, ¿no? Sin embargo, pues va rastreando, y como también mi colega Fernando ya enfatizó, cómo va viendo esta idea de la cultura maya, cómo se ha transformado a lo largo de la historia y cómo los actores sociales la han apropiado y la han puesto en marcha en su práctica jurídica, no nada más en estos tribunales, sino en todos sus espacios sociales, ¿no? Es así que Acuavi llega a esta idea de pensar la justicia endógena que se da en Sinacantán y en San Juan Chamula, pueblos otziles, de pensar la justicia como conciliación, es decir, como un fin y no como un medio. Esto también es bien importante remarcarlo hoy en día porque desde las políticas multiculturales del Estado se ha tratado de asimilar a las justicias indígenas al aparato ordinario estatal de justicia como medios alternativos, medios de conciliación, y no se les ha reconocido como formas particulares de concebir la justicia. Entonces, es por eso que ahí, pues me parece que es bastante novedoso y creo que resalta mucho esta parte que pues que todavía veo mucha resistencia por parte de las instituciones ordinarias del Estado a reconocer esas formas particulares y además a reconocer la eficacia que pueden tener esas prácticas para la verdadera resolución de conflictos, ¿no? Que bueno, es algo que otros colegas hemos abordado, pero desde otras metodologías y estrategias teóricas. También rescata algunos argumentos de Etienne Leroy, tampoco sé si se pronuncia así, perdón, sobre esta cuestión del fundamento trípode de la juridicidad, ¿no? Ella nos plantea que esta es una vía idónea para poder estudiar las prácticas y esa forma específica de justicia considerando tres dimensiones, ¿no? Muchas veces en los trabajos clásicos generalmente nos hemos concentrado más en una o en otra dimensión, y aquí el aporte de Acuavi es que ella trata de ver esas interrelaciones en esas tres dimensiones, ¿no? En la dimensión cultural, de cómo se activa a través de las prácticas un proyecto propio. Aquí es bien, también es muy interesante pensar la justicia no solamente como una de las esferas que tienen las sociedades contemporáneas o las sociedades humanas, sino pensarla como el centro mismo de esa sociedad. Es por eso que nos enfatiza mucho esta frase que retoma de pensar el derecho es pensar el mundo, ¿no? En ese aspecto también nos ayuda a cumplir este objetivo que tiene de descolonizar la mirada sobre el derecho. ¿Por qué? Porque desde el Estado que tiende justamente a escindir el aparato de justicia de otras imbricaciones sociales y políticas, ¿no? Es más, el derecho se presenta con esa neutralidad aparente en la cual se disuelven todas las implicaciones sociales que tienen en la práctica del derecho de los operadores de justicia. Entonces, de esta manera, pensar el derecho como un proyecto de la sociedad nos permite verlo no solamente en las prácticas de resolución de conflictos, sino en toda la interacción de la sociedad. También otras dos dimensiones que ella menciona, que aquí trata de imbricar para poder dar cuenta de esa forma específica de justicia, es la formal y las prácticas.
cómo se establecen determinados procesos, pero que son activados únicamente por esta visión otra, ¿no? No es que la oralidad sea lo específico de las justicias indígenas, sino que la oralidad permite dar cuenta de esa forma específica de concebir la justicia. Muy diferente a cómo se piensa, por ejemplo, ahora con la reforma penal del sistema acusatorio, pues se piensa que ahora vamos a poder expresarnos mejor en estos espacios, en estos tribunales, cuando no necesariamente es lo mismo, ¿no? Y bueno, lo menciono porque justo cuando se estaba publicando este libro, por ahí de 2016, estaba entrando en vigor este nuevo sistema, ¿no? Y yo veía mucho en los foros del Poder Judicial que se trataba de homologar y decían, ya vamos a hacer más como las justicias indígenas porque son orales. Y esto, pues, es una falsedad total, ¿no? El procedimiento no articula una visión de justicia necesariamente, ¿no? O la articula, pero de maneras muy variadas. Y bueno, ya para no robar más tiempo y que quede tiempo para que discutamos y retomemos algunas preguntas aquí, solamente resaltar pues este gran aporte que nos presenta este libro de conocer otro tipo de academias, ¿no? Otro tipo de estrategias teórico-metodológicas y, ¿por qué no?, también pensar que esas nuevas estrategias pueden articular nuevas formas de lucha también para este proceso de reconocimiento, ¿no? Que me parece que sería como lo más fundamental. Sí, desde luego estamos felices de los aportes académicos que se pueden hacer a las discusiones que se llevan en las aulas, pero sin duda sería interesante pensar cómo estas estrategias que nos presenta Coavi ayudan a la lucha política de los pueblos, ¿no? ¿Cómo podrían ayudarnos en este aspecto? Y bueno, ya para finalizar, solamente aprovechando que aquí tenemos a la autora, empezar esta discusión sobre la interacción de diferentes paradigmas para estudiar estas realidades. Sí me gustaría preguntar, es más una inquietud que una queja sobre el libro, si entiendo esta necesidad de disolver esta dicotomía a priorística que se da entre la justicia del Estado y la justicia indígena. Sin embargo, pues bueno, a lo largo del trabajo que yo he realizado en Puebla con pueblos totonacos que se han apropiado de un espacio muy similar al que Acuaví tuvo acceso para documentar las prácticas jurídicas, sí veía la importancia de hacer esta distinción, de estas prácticas, estos referentes jurídicos son nuestros, son justicia indígena, esto no, ¿no? ¿Y por qué lo hacían? Pues justo porque al ser asimilados al aparato judicial estatal, están teniendo imposiciones procesales que están minando sus propias características de justicia, ¿no? Como esta visión de lo conciliatorio, ¿no? La cuestión de la oralidad que se está sujetando a cada vez más exigir el uso de actas escritas, que si bien han tenido cierta resistencia y han usado esta economía procesal, si le podemos llamar así, para sus propios fines, para articular su propio modo de justicia, sí tiende a erosionar ciertas eficacias dentro de los procesos mismos, ¿no? Por ejemplo, en el pueblo totonaco me contaban cómo ahora cada vez más acude la gente con fotografías para presentar las pruebas sobre que ellos dicen la verdad, ¿no? Cuando allá antes se tenía una noción de que la justicia se articulaba a través de la palabra, ¿no? Tú dabas es decir, no necesitabas pruebas. La palabra era lo que articulaba el proceso mismo de la justicia y de la conciliación. Entonces, bueno, por allá decían que estas nuevas imposiciones de traer pruebas, etcétera, pues estaban generando que se parecieran más a la justicia ordinaria porque esta es una justicia vengativa, ¿no? Entonces, por ahí esa es mi duda, ¿no? Si disolvemos esta dicotomía, ¿cómo podríamos entender estos procesos o estrategias de refrendar la identidad por medio del derecho, ¿no? De nuestro derecho propio, así? Y finalmente, también me llamó la atención porque, bueno, entiendo que todos los casos recuperados para ver o dar cuenta de esta visión propia de la justicia
todos eran sobre cuestiones familiares, ¿no? Entonces, en ese aspecto, evidentemente, pues sí se articula este arquetipo que retoma de Aliot, este arquetipo sobre la justicia negociada. Pero ¿cómo podríamos pensar también la resolución de otros casos que no son, digamos, de materia familiar, como resolución de conflictos graves como el homicidio, como venganzas, etcétera, donde a veces sí, dentro de las prácticas de estos espacios, sí vemos la articulación de una justicia punitiva, ¿no? Quizá, no sé si decirlo así, pero sí veríamos como materializándose este arquetipo de la justicia como sumisión, ¿no? Como tenemos que imponer determinada resolución de conflicto para proteger al pueblo, ¿no? Y pues ahí ya no hay mucha negociación en ese aspecto, sino una cuestión más punitiva. O cómo entender, por ejemplo, prácticas que aún sobreviven, que son, por ejemplo, el castigo corporal, ¿no? Ahí no sé qué tanto se articula una visión de justicia negociada o bueno, no sé, que son inquietudes que todavía estoy procesando porque, bueno, pues el libro es muy denso, la verdad, ¿no? Me dio mucho gusto leerlo, pero también hay cosas que a lo mejor se necesitarían mucho más tiempo para estar discutiendo. Bueno, pues nada más me queda recomendarles que lean esta obra y que pues esperemos que este sea uno de tantos espacios donde podamos discutir sobre las imbricaciones de diferentes perspectivas teóricas que se han acercado a las justicias indígenas. Gracias. Muchas gracias, Anaid. Voy a, con estos ajustes, para la transmisión, voy a permitirme ahora leer una síntesis sobre la trayectoria de la autora. Ella es la doctora Akwabi Adonón Viveros, estudió Derecho en la Escuela Libre de Derecho, la maestría y doctorado en Antropología Jurídica en el Laboratorio de Antropología Jurídica de la Universidad de París I, Panteón Sorbona. Bueno, sí. Es profesora investigadora del Departamento de Ciencias Sociales, la UAM Coajimalpa, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2 y de la Red Latinoamericana de Antropología Jurídica, la RELAJU. Efectuó trabajo etnográfico durante 10 años en Chiapas, específicamente en la región de Los Altos, primero en torno a la impartición de justicia en los juzgados de paz y conciliación indígena de San Juan Chamula y Sinacantán, y posteriormente analizando el proyecto de ciudad rural sustentable en Santiago El Pinar. Desde 2017, su trabajo etnográfico se ha orientado en indagar sobre la vinculación entre el derecho, memoria y territorio en el marco de proyectos de investigación-vinculación de la UAM Coajimalpa con pueblos originarios del poniente de la Ciudad de México. Muchísimas gracias a Coavi. Adelante, por favor. Muchas gracias. La verdad es que estoy muy contenta de estar acá por varias razones. Agradezco mucho el diálogo entre el Seminario Permanente de Antropología del Derecho y el Grupo de Trabajo Justicias y Pueblos Indígenas. Agradezco la hospitalidad también, el recibirnos acá de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Y en especial le agradezco a Anaid Sierra, que fue quien me contactó para estar hoy acá con las personas que están presentes en el auditorio y también con quienes nos siguen, ¿no?, por la vía virtual. Agradezco mucho la puntual lectura y muy interesante que hicieron tanto Fernando Vargas como Anaid Sierra. Qué bueno que insistí en que fueran ellos, Fernando, Anaid, quien hicieran este comentario para establecer justamente de manera más abierta el diálogo, ¿no?, con el trabajo, con las preocupaciones que tienen y que se plantean, ¿no? Quiero empezar un poco la historia del libro. Empezaré con esto
y también de mi propia perspectiva, porque yo creo que esto ayuda a ver desde dónde estoy viendo yo ciertas problemáticas o desde dónde las veía en el momento de hacer mi investigación sobre todo de campo. Este libro, La Vía Tzotzil, efectivamente fue inicialmente publicado en francés en 2016 y al abrirse una nueva colección editorial en la División de Ciencias Sociales y Humanidades de la UAM Coajimalpa, me pregunté si valía la pena traducir el libro o hacer un nuevo libro, ¿no? Desde luego que hacer un nuevo libro pues plantearía otras perspectivas, porque ya no me hago las mismas preguntas que en ese entonces me hice, y después de la reflexión lo que decidí fue publicar el libro tal cual había sido publicado en francés, y eventualmente después ya habrá tiempo para hacer estos otros planteamientos. Algunos de los puntos que señalan acá, pues son fruto justamente de este desplazamiento, ¿no? Resultado del desplazamiento de una condición en la que se da esta investigación, inicia esta investigación, que son los primeros, efectivamente, los primeros momentos de oficialización de la justicia indígena, y bueno, y ahora llevamos varias décadas, ¿no?, de ese ejercicio que nos lleva a plantear otras problemáticas. Esta colección de la División de Ciencias Sociales y Humanidades lo que busca es poner a disposición de la comunidad académica investigaciones realizadas en otros idiomas y por lo mismo de menor acceso. Bueno, muchas de la literatura en inglés pues es más leída, pero literatura en otros idiomas como en francés puede realmente resultar pues mucho más difícil, ¿no?, para llegar a ella. Entonces, con la publicación de La Vía Tzotzil, lo que se quería era justamente tratar de difundir los aportes de la antropología jurídica francófona, de la que hablaron tanto Fernando como Anaíd, y la particularidad de la antropología jurídica francófona es que se desarrolla de cara a la colonización africana, por ejemplo, de los países, de los hoy países africanos, y de la tensión que había entre el derecho de la metrópoli y lo que llamaban pues el derecho consuetudinario, ¿no? El derecho, las costumbres de estos pueblos. Entonces, el desarrollo de esta rama de la antropología del derecho, más bien en Francia, es una de las diferencias que yo veo. Acá en México, en general en América Latina, el ámbito de la antropología jurídica se desarrolla a partir de la antropología y de la sociología. Y en Francia, el ámbito de la antropología jurídica se desarrolla a partir del derecho. Y ese matiz, esa sutileza, la verdad es que sí lleva a diferencias importantes. Otra de las cuestiones era traer a la discusión, a la mesa de discusión y de reflexión, a algunos autores africanos, especialmente de África Occidental, también que publican en francés, que habían abordado ciertos de estos temas y los habían dado a conocer en francés, pero mucho más difícil acceder a ellos pues desde México. En ese sentido, la apuesta del libro era empezar a generar un diálogo también sur-sur, ¿no? El libro se centra mucho en la conciliación como un método de solución de conflictos, y en África,
África Occidental en especial, se tiene esta imagen del árbol de palabras, ¿no? El gran baobab, el gran árbol bajo el cual se congrega la comunidad justamente para resolver sus problemas. Y cuando vemos aquí cómo se llevan a cabo las asambleas, ¿no? Incluso también las asambleas indígenas, pues también podemos saber que hay largas horas de discusión para llegar a un acuerdo, a una solución. Entonces, de ahí también esta apuesta por lo que mencionaba Anaid, ¿por qué disolver las diferencias, no? ¿Y por qué no insistir en ellas? Un poco en esto, o sea, pensamos en África como si fuera una realidad completamente ajena, distinta, externa, y a lo mejor es mucho más cercana de lo que pensamos, a lo mejor analizar ciertas problemáticas que se dan en estos contextos nos ayudan a espejear también problemáticas que se dan en nuestros propios contextos. Esa es una de las razones, digamos, por las que yo en lo particular busco insistir más no en lo que nos hace diferentes, que por supuesto que hay muchas cosas que nos hacen diferentes, sino en lo que compartimos también. Y la otra es pues mi formación o mi deformación, que es el ser abogada de inicio, ¿no? Y yo lo que trato es establecer un ejercicio reflexivo del derecho occidental moderno, del derecho de Estado, que es el derecho en el que yo me formo. Entonces, toda esta primera parte, bueno, que es la segunda parte del libro, lo que busca es descolonizar justamente la mirada sobre el derecho, pero no sobre el derecho indígena, sobre el derecho occidental moderno, de repensar este derecho occidental moderno y de bajarlo del pedestal en el que lo tenemos, ¿no? Muchas veces se dice, no seas más papista que el Papa, ¿no? Y parecería ser en algunas de las ocasiones que desde las disciplinas ajenas al derecho, pues se suele legitimar más los principios jurídicos, ¿no? Que desde el propio derecho. Entonces, un poco es un querer sacudir el pedestal en el que se encuentra algunos principios del derecho occidental moderno y presentarlo así, presentarlo como un derecho que abreva de una religiosidad, ¿no? Al igual que dicen, bueno, ese es el derecho racional, ¿no? Y bueno, los usos y costumbres de los pueblos indígenas están más ligados a la religiosidad, a la práctica, a la casuística, y es una invitación a replantear estos fundamentos religiosos, estos fundamentos judeocristianos del derecho occidental moderno, de estas ficciones jurídicas normativas, y de esta manera de pensar el mundo y de también pensar el derecho, ¿no? Esta separación de ámbitos que ahora son muy cuestionados, por ejemplo, desde lo ambiental, ¿no? Esta separación entre naturaleza, cultura y sociedad. Entonces, un poco esta parte, más que buscar aquí, quiero contestar un poco a la preocupación de Fernando, más que buscar establecer una línea de continuidad entre el pensamiento mesoamericano y las concepciones actuales del derecho de pueblos indígenas, lo que busca es situar en un plano de comparación el derecho de Estado con otras formas de derecho, que yo también le llamo derecho. Por ejemplo, no me gusta hablar de usos y costumbres, por supuesto, pero incluso tampoco de derecho indígena, porque finalmente es derecho, porque el derecho occidental no nada más es el derecho de Estado,
también está en otros ámbitos y también tiene sus usos y costumbres. Entonces, me parece que por eso la juridicidad de ambos sistemas es un término que lo que busca es eso, es una especie de antropología simétrica del derecho de la juridicidad, ¿no? Y aquí retomando a Bruno Latour, quien también pionero en hacer estudios antropológicos del sistema jurídico francés, y en la FLAC tienen una integrante que excele también en este tipo de estudios con su estudio antropológico de la Suprema Corte de Justicia, Erika Bárcena, que nos invitan a no nada más hacer entrevistas, observación etnográfica a lo que consideramos estos pueblos, estas formas distintas, sino interrogar las propias formas modernas, racionales, también con las mismas herramientas, ¿no? Bruno Latour, en su libro Nunca fuimos modernos, se sorprende de estos antropólogos que van a un pueblo alejado y pretenden explicar absolutamente todo el sistema, desde lo religioso, lo económico, lo jurídico, todo lo pueden abarcar. Pero cuando vienen a estudiar algo del ámbito occidental, y ahí se refiere a Marc Augé, ¿no? que ya falleció, no se atreven más que a estudiar, nos dice Bruno Latour, el metro, ¿no? Una etnografía del metro. Entonces dice, ¿cómo es posible que haya este despliegue de casi soberbia, nos dice, al estudiar a los otros y se empequeñece al estudiar lo propio, ¿no? Entonces es un poco este interés de colocar fenómenos, sistemas en una dimensión comparable y, como les digo, tratar de bajar del pedestal, ¿no? A este famoso derecho occidental moderno que no acabaremos de, pues, seguir, ¿no? Tratando de erosionar el argumento de autoridad que sin duda ejerce, ¿no? Bueno, hablaron ya de los arquetipos, que es justamente esta forma, estos arquetipos de Michel Alliot. Michel Alliot fue fundador del Laboratorio de Antropología Jurídica de París. Tuve la fortuna de que fuera mi maestro cuando estudiaba allá. Un pasado también muy importante con la resistencia en Francia, personas pues también muy comprometidas, pero como les digo, desde el ámbito de la colonización africana, ¿no? de ciertos países de África. Yo encontré muchas similitudes en mi trabajo de campo en pueblos tzotziles de Chiapas con la manera de pensar el mundo y pensar el derecho, con este arquetipo jurídico de diferenciación que desarrolló Alliot. Y posteriormente también vi que esta intuición resonaba mucho con los desarrollos de Philippe Descola en su libro Más allá de naturaleza y cultura. Habla de la ontología del naturalismo, del animismo, del totemismo, del analogismo, y en estas diferentes ontologías asocia América Central y África dentro del analogismo, ¿no? Entonces me parece que también se abre una vía de reflexión interesante en ese sentido. El otro elemento también muy importante del trabajo es el de justamente teorizar estas prácticas, ¿no? Porque me parecía, no tomé el tiempo, entonces bueno, espero que estén tomando el tiempo y me avisen.
se decía, pues son diferentes, ya hay una cosmovisión diferente y ahí tenemos muchos textos muy importantes sobre estas diferencias, cosmogónicas, pero yo quería ver ya concretamente en la práctica qué era lo que pasaba y cómo se da. Entonces, otra gran interés del texto es justamente un aporte teórico, conceptual, para ver cómo se pueden teorizar estas prácticas y cómo se puede caracterizar esto que llamamos el derecho propio de los pueblos indígenas. Y en ese sentido, efectivamente, claves como el policentrismo jurídico, que está abordado en una de las partes del libro, y la oralidad jurídica como una manera en la que se descompone, o sea, no se descompone, sino se explica lo que es la conciliación, ¿no? Porque también una conciliación no es, bueno, pues vamos a ponernos de acuerdo, está bien, ya y somos amigos, ¿no? Todas estas fases que llevan a esto, todas estas tensiones, la parte de la crisis, de la teoría, de la catarsis que nos menciona Etienne Leroy en su teoría de la oralidad jurídica, para mí fueron muy interesantes al ver las conciliaciones indígenas, al ver cómo se llevaban a cabo estas soluciones de conflictos en los juzgados de paz y conciliación indígenas. Y aquí otro punto, los juzgados de paz y conciliación indígenas sí en Chiapas están reconocidos como del andamiaje del Poder Judicial del Estado, pero uno de los grandes hallazgos pues fue ver cómo funcionan completamente con la lógica de San Juan Chamula y de Sinacantán, ¿no? Y le escapan al Estado, aunque institucionalmente formen parte del Poder Judicial. Y ahí otra vez se nos mueven las fronteras, ¿no? Hasta dónde llega el derecho de Estado y hasta dónde llega el derecho indígena, cuando es el Poder Judicial el que le paga, por ejemplo, a los jueces indígenas, ¿no? Entonces, es también una invitación a repensar esto. Para avanzar, porque ya queda poco tiempo, yo lo que me gustaría decir, y bueno, seguramente en las preguntas habrá ocasión de profundizar en otras cosas, pero lo que me gustaría decir es, claro que este texto no da cuenta de problemas actuales muy importantes con respecto a los pueblos originarios y a la justicia indígena, que es, por ejemplo, el grandísimo contexto de violencia, ¿no? Este punto no está abordado, no está tematizado. Ciertamente, cuando se hizo además el trabajo de campo, no estábamos tan atravesados por la violencia como lo es ahora, ¿no? Tampoco había este empuje, esta nueva dominación, desde luego también tan agresiva, tan violenta hacia los pueblos, no porque no la hubiera antes, siempre la ha habido, pero ahora vemos una nueva cara de esta dominación, mucho más agresiva, de la mano del neoliberalismo y del capitalismo actuales. Otro elemento que queda fuera del análisis, pues sí es una perspectiva, dirían ahora, de género, ¿no? Mucho más importante, y situar dentro de estas conciliaciones matrimoniales pues todos los sistemas de dominación que por supuesto aquejan a mujeres indígenas. Entonces aquí hay una preocupación mayor por emparejar el sistema jurídico propio de los pueblos indígenas y el derecho de Estado, que en resaltar, claro, las dificultades de género de las mujeres en este sistema, que creo que también ahí se abre una brecha importante para seguir reflexionando, ¿no? Para reflexionar en ella. Otra es, también lo mencionaban, pues este acompañamiento a las luchas políticas
los pueblos indígenas. Esto tampoco está en el centro de este libro ahora, pues sin duda, las exigencias y preocupaciones del trabajo que hacemos desde la academia no puede dejar de lado este aspecto, ¿no? Entonces, este es otro aspecto que sí no está de lleno en el texto y, como les digo, pues justamente por el contexto también en el que se da la reflexión. Finalmente, para terminar, las cuestiones familiares que son centrales acá son un espejo de cómo se tratan las otras cuestiones también, porque cuestiones de violaciones, de asesinatos, se trataban también de la misma manera, ¿no? Conflictos de tierras incluso, también, aunque esto es mucho más complicado y habría que replantearlo, pero la verdad es que sí encontré como no quiere decir que otra vez, que volvemos y todos somos amigos, hay tensiones, hay grandísimas tensiones, y el hecho que se resuelva en un momento dado no quiere decir que ya se quedó resuelto para siempre. También, ¿no? No hay una romantización en ese sentido de la conciliación, pero sí hay esta forma de entenderlo. Bueno, finalmente, pues, yo creo que con estos comentarios termino. Yo creo que ha cumplido su misión. Justamente este intercambio que ahora tenemos es parte de lo que se buscaba con el libro, es, pues sí, dialogar con las problemáticas actuales, con la antropología jurídica en México, en América Latina, y pues sí, plantear ciertos elementos teóricos que eventualmente nos pueden ayudar a pensar desde otras formas, con otros autores, estos problemas, ¿no? que vemos, y como bien dicen, que nos ayuden a acompañar las legítimas luchas y movimientos de los pueblos originarios en la actualidad. Muchas gracias a Pablo. Duda muy relevante. Y la invitación obviamente. Pero vamos a dar espacio para ver si hay preguntas de las personas que nos acompañan aquí en la sesión de Blue Jeans. Entonces, adelante, colegas, si tuvieran alguna pregunta, les pedimos que abran su micrófono, por favor. No sé si nos están escuchando. Y si hubiera comentarios en Facebook. Claro. Adelante, Andrés, por favor. Hola, buenas tardes. Y por ahí escuché que una consistencia.
muy difícil. Existe esa cuestión. Que los derechos estatal estaban obviamente. ¿Quieres responder? Sí. Gracias, Andrés. Me parece muy importante este punto que mencionas y creo que lo que habría que aclarar es, una cosa es que coexistan fenómenos y otra cosa es que no haya en esa coexistencia relaciones de dominación, ¿no? De subordinación, de sumisión, de colonialismo incluso, de racismo, de, bueno, podemos mencionar muchas cosas. Una cosa es que coexistan y otra cosa es que se nieguen las relaciones de poder que hay, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, una de las cuestiones que yo he visto es, y me imagino que a lo mejor en el contexto en el que estás también se puede ver, es cómo la manifestación de ciertos fenómenos de diferenciación indígenas, como nos mencionaba Anaí, de pronto se dan también en el marco de este sistema de dominación. Entonces, es frente a esta dominación que yo me presento de cierta manera, o que yo respondo, o que yo resisto de cierta manera, o que yo me reinvento de alguna manera. Entonces, por eso digo, más allá de la coexistencia, que se puede coexistir con relaciones, sin negar las relaciones de poder, también me parece que hay una mutua constitución. O sea, que el derecho propio de pueblos originarios también ha sido constituido por pues esta negación de la que hablas, por la negación del Estado, por la imposición, por el despojo que hay. No se puede entender como una manifestación o como un desarrollo completamente aislado de esta condición, de esta situación. En ese sentido es en el que se considera esta coexistencia, y más allá de esta coexistencia, esta mutua constitución, así como también la constitución y algunas de las leyes señalan el derecho de la madre tierra, el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas, retomando, ¿no?, parte de las exigencias, no necesariamente porque las vayan a cumplir o las vayan a reconocer, sino también como una especie de domesticación, ¿no?, del propio lenguaje para volver a establecer pues esta que es la racionalidad de Estado, ¿no? Entonces, me parece importante eso, claro, desde una perspectiva que tiende más hacia el estudio, como bien les mencionaba, del derecho, de la antropología del Estado, al ver las estrategias que tiene también el Estado para ver cómo reconoce, para en ese reconocimiento minar las posibilidades también de manifestación, incluso de lo que diría Rita Laura Segato, la alteridad radical. Entonces, en ese sentido entendería no solo la coexistencia, sino esta mutua constitución. Por eso creo que entiendo, y por supuesto que es muy necesario insistir en las diferencias para poder avanzar las luchas de reivindicación. También en eso estoy de acuerdo. Pero al insistir en esas diferencias, desde una perspectiva teórica, no puedo dejar de observar que se esencializan ciertos procesos también. Y sin deslegitimizarlos, pues sí hay una necesidad de reconocerlos y de observarlos pues como un reto, ¿no? Mencionaba Fernando
la dificultad que hay ahora con los pueblos originarios de la Ciudad de México, pues de responder a todas estas exigencias que ya pusieron, ¿no? Para reconocerlos. Necesitamos que nos reconozcas que hay una línea directa de filiación entre las poblaciones que estaban asentadas antes de la colonia y tu pueblo actual de Joco, ¿no? Cuestión completamente absurda y que además nos hace pensar en las realidades de los pueblos originarios como entidades aisladas del tiempo y del espacio. Quedaron ahí, aisladas del tiempo y del espacio, listas para ponerse en donde, en un museo, en un aparador, con reivindicaciones culturales, pero no con reivindicaciones políticas, no con reivindicaciones territoriales. Entonces, ver ahí como también el reconocimiento, pues nos está jugando, ahora sí que es un cuchillo de doble filo, que también establece los términos de la disputa, y también Charles Hay, y para hacerse elegibles los pueblos frente a este sistema que nos está reconociendo, tiene que responder con las lineamientos y características que les están imponiendo, ¿no? Bueno, yo creo que me extendí un poquito, pero por ahí va la idea de la coexistencia, de la mutua constitución y también de los problemas del reconocimiento. Muchas gracias. Voy a leer una pregunta que nos envían antes de darle la palabra a Fernando. Y bueno, es esta. ¿Cómo abordar estos temas cuando la misma identidad indígena es negada o cuestionada? Es decir, si se niega su ser indígena y no hay ni siquiera posibilidad de acceder a esas luchas, todo a raíz de la pérdida de la lengua o el abandono de ciertas prácticas, pero luego se busca recuperar, como en el caso de los tepehuanos de Azquetán. Es un comentario que nos envían por el Facebook. Y adelante, Fernando, por favor. Sí, gracias. Solamente para recordar que estoy totalmente de acuerdo de la existencia a la mutua constitución de diversos órdenes. Y precisamente, hablando precisamente en la Ciudad de México, podemos observar que no es solamente la mutua constitución del derecho estatal, sino también debemos observar un tercer orden del derecho, que el tercer orden productor del derecho articula el derecho estatal para poder impulsar obras. No sé si ustedes saben del Chedraui de Tepan, en alguno del norte de Xochimilco. Y en segundo, cómo es también en este ámbito constitucional, no solamente existe la movilización legal de estos referentes, acompañada de un fuerte en el norte de Xochimilco fue donde se inició en pueblos. Pues también, como no solamente se dice formas de derecho propio, sino también ¿sabes? Que son reivindicadas por eso. Juntarlo, y ahorita los pueblos originarios, solo quisiera decir que en este momento está afuera de las instalaciones de los originarios, solamente los pueblos. Gracias, Fernando. Adelante, por favor. Y también aprovechando saber dónde pueden conseguirse tu libro, que es una pregunta que nos hacen también. Adelante, por favor. Gracias. El libro se puede conseguir en las librerías de la UAM y en diferentes ferias. Bueno, ha estado circulando, estuvo en la feria, por ejemplo, del libro de antropología, ahora en el Museo de Antropología, estuvo en Chiapas, estuvo en el de Guadalajara, pero bueno, puntualmente, pero la verdad es que la distribución de los libros, de las publicaciones de la UAM no es así como que
fuerte, ¿no? Entonces, bueno, pues, de pronto puede no ser tan fácil, pero en las librerías de la UAM se pueden encontrar. Me gustaría ahondar un poquito en esto que mencionaba Fernando, en las luchas y reivindicaciones de los pueblos originarios en la Ciudad de México, que yo creo que merece la pena, que tiene una particularidad muy interesante. Pueblos originarios en una de las urbanizaciones más grandes del mundo y donde efectivamente el problema es el despojo territorial, porque la ciudad se extendió, creció a costa de tierras de los pueblos y lo sigue haciendo, ¿no? Y siguen siendo pues estos reductos para el crecimiento urbano, y por eso está ahí esta situación de las inmobiliarias, que son un verdadero problema. Y hay una reflexión también que me ha parecido importante, es cómo para algunas personas, comunidades de estos pueblos indígenas, ha sido más fructífero defender sus tierras de la mano del derecho agrario, de la mano de los derechos ejidales y los derechos comunales, y no de toda esta también normatividad internacional y nacional que reconoce derechos de los pueblos originarios. Entonces también eso es interesante, se reconoce sí el derecho a la tierra, el derecho incluso el vínculo espiritual con la tierra, pero queda un poco vago y difícil de operacionalizar. En cambio, si tengo un derecho ejidal, no quiere decir que ya todo esté salvado, por supuesto, pero por lo menos también es más legible. Entonces, esto también es una paradoja, ¿no? Para pueblos originarios de la Ciudad de México que de pronto pueden reivindicar mejor sus derechos. Bueno, es una pregunta, ¿no?, que pongo en la mesa, que pueden reivindicar mejor sus derechos de mano de esta legislación agraria que de mano de pues todo el reconocimiento que hay en y nos lleva a esta pregunta, efectivamente, cómo abordar todo esto si se niega el propio ser indígena. Por supuesto, esa creo que es la gran pregunta y lo que nos deja un poco cortos, ¿no?, en esta necesidad de cómo acompañar mejor a pueblos indígenas. Se niega el ser indígena y de pronto la manera de también como tal en la Ciudad de México o en algunos otros lugares también, pues es de la mano de un peritaje antropológico, ¿no? Y entonces otra vez estamos viendo pues el despojo de la propia autoadscripción de los pueblos, porque necesitamos a un experto en historia, en antropología, que nos venga a decir quién sí es y quién no es pueblo indígena para ser reconocido. Entonces, bueno, ahí digo, qué bueno que lo hay, porque pues siquiera de esa manera pues se pueden avanzar también en la lucha de ciertos derechos. Pero por el otro lado, pues también tenemos que reconocer que la vía a lo mejor sería en afirmar más este derecho de autoadscripción de los propios pueblos. Entonces yo creo que estamos en callejones sin salida, por lo menos yo no siento tener la respuesta a las preguntas y me parece que la respuesta la tienen de manera mucho más clara los propios pueblos frente a sus necesidades y sus reivindicaciones. Y ahí sí creo que nuestra labor es acercarnos a los pueblos, a sus demandas, a los términos en los que están planteando sus demandas, tratar de poner nuestro saber antropológico, pero
en beneficio de lo que señala, ¿no? Porque sí, ciertamente hay muchas preguntas que, pues, que yo misma me hago, que mis colegas también seguramente se hacen y a la que no tenemos respuesta. Muchísimas gracias. Por el horario vamos a ir cerrando ya la sesión. Nos hemos extendido un poco. Agradecemos mucho a los equipos que nos apoyan con la tecnología. Y bueno, también señalar de que hay muchas felicitaciones para para la presentación. Mucho interés en tu libro, aquí en los grupos de WhatsApp de FLAD, en fin. Así que agradecemos nuevamente la participación de nuestros tres expositores en esta ocasión, la doctora Acquavi Adornó, la doctora Anaid Sierra y el maestro Fernando Vargas. Y sin duda estaremos muy interesadas en que nos puedas acompañar en diversos espacios del FLAD. Sin duda aquí el Grupo de Trabajo de Justicias y Pueblos Indígenas, pero también otros espacios como nuevamente invitarte más adelante a este seminario de Antropología del Derecho, ya para que nos hables de alguno de los aspectos, profundizar en alguno de los aspectos y en alguno de los otros 5 grupos que tenemos de trabajo. El FLAD se caracteriza por tener este interés justamente en repensar el derecho occidental en nuestras instituciones, siguiendo esta tradición que también desde hace décadas tienen el equipo argentino de antropología política y jurídica de la Universidad de Buenos Aires y los equipos de Brasil. Así que ese es un esfuerzo que estamos haciendo aquí con los colegas. Aquí tenemos un PIF con Héctor Ortiz en la ENA, que es, digamos, de nuestro vínculo para tener servicio social. Es decir, estamos tratando de motivar que otras generaciones entren en la reflexión y colaboren desde esta visión antropológica y etnográfica para estas reflexiones, ¿no? Así que bienvenida, muchísimas gracias. Y voy a comentar la siguiente sesión de nuestro seminario, la cual va a ser, el 29 de noviembre, y si lleva por título También desde el aire las y los buscamos, el uso de vehículos aéreos no tripulados para la búsqueda de personas desaparecidas. El ponente es el maestro Víctor García del Grupo de Acompañamiento a Familiares de Personas Desaparecidas del FLAD, y la comentarista es la doctora Edna Bravo del mismo grupo y actualmente integrante de la Comisión de Derechos Humanos de Puebla en la sección de investigación. Así que, sin más, les agradecemos mucho su participación. Sin duda se quedan muchas preguntas sobre la mesa, mucho interés. Estaremos muy gustosos de poder interactuar en otra ocasión. Muchas gracias nuevamente al ingeniero Carlos Núñez del Colsan, al equipo del SPA y al equipo de difusión cultural y el equipo técnico de aquí de la ENA. Muchísimas gracias y nos vemos en la siguiente sesión. Hasta luego.